Bienvenidos a esto que es una nueva edición de Café Sin Filtro y nos encontramos acá con una persona que nos va a hablar sobre uno de los escenarios, rubros, digamos, más complicados de la Argentina en este momento, que tiene que ver con la fiscalización y lo que está pasando con la seguridad después del anuncio de Patricia Bullrich con respecto a las manifestaciones. Es uno de los temas que vamos a tratar de hablar con él, quién mejor que él para explicarnos, y sobre todo importante porque presentó su renuncia el jueves. Yo lo tengo acá al lado mío, todavía no fue tomada, pero bueno, ¿quién mejor que él para explicarnos cuál es la situación y el escenario que vive la Argentina en este momento? Te doy la bienvenida, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Bueno, yo anticipaba y le decía a la gente, presentaste la renuncia el jueves, la semana pasada. Sí, de esta semana, el jueves, sí, el jueves de la semana pasada, al cargo del Ministerio de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires. No, nada que ver con Nación. Bueno, de todas maneras, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué está pasando? Y en la provincia de Buenos Aires, ¿Qué te llevó a vos, digamos, a tomar esa decisión? bueno, primero el cambio de ministro en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez también tengo una preocupación muy honda por la cuestión económica, ¿no? Está comprobado que cuanto peor es la situación económica, más crecen los índices de, ¿no? Y con esto hay que prepararse verdaderamente para enfrentar esta situación. Ahora, ¿vos crees que el gobierno nacional, digamos, obviamente va a afectar a lo que es la gestión de provincia, o por lo menos va a retrasar algunas cosas, más allá de que Axel tenga otra postura política? No, no tengo duda, va a retrasar todo. Lo estamos viendo ahora en Bahía Blanca, que el presidente viajó y lo único que dijo es, bueno, arréglense con los recursos que tienen, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a frenar no solamente obra pública, que es necesaria, no solamente la ayuda, la contención social, que es necesario en estos tiempos de crisis, no tengo duda que va a repercutir no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Ahora, está pasando, yo decía al principio que uno de los temas que más me interesaba a mí charlarlo con vos tiene que ver con lo que los anuncios de Patricia Bullrich con respecto a las protestas y manifestaciones, teniendo en cuenta que esto de alguna manera es un derecho también. ¿Cuál es tu opinión con respecto No, a eso? sin duda, el protocolo de Bullrich ya lo había anunciado cuando era anteriormente ministro de Seguridad con Macri, algo que nunca lo pudo ejecutar. Y va a pasar lo mismo, es inejecutable lo que ella está proponiendo. O sea, primero porque el derecho a peticionar a las autoridades es una garantía constitucional que tenemos en el artículo 14 de la Constitución. Entonces, no puede cercenar un derecho con un abuso del derecho. Esto directamente es un abuso de derecho lo que está haciendo con ese protocolo, que es impracticable. 5.000 personas, 10.000 personas, no va a poder controlar. ¿Qué va a recurrir Bullrich? Que eso sí lo sabe hacer bien, es gases lacrimógenos, palos, detener a un puñadito y directamente reprimir todo lo que es la manifestación. Cuando lo que hay que hacer para contener es ir a las causas que provocan esas manifestaciones, ¿no? En vez de querer actuar sobre las consecuencias. Leonardo, me llamaba la atención y lo quiero compartir con la gente también, lo hablamos antes de estar al aire. El tema de que vos decías que vos creías que este gobierno, más allá de que empezaron, digamos, en una situación, poniendo en una situación difícil a la mayoría de los argentinos, pues yo creo que acá hasta los que lo votaron, de alguna manera, convencidos o no de que este es el cambio, se encuentran en una situación compleja, ¿no? Con respecto a lo económico. Vos me decías que había posibilidad de que tu experiencia te dice que podría llegar incluso a ser reelecto. Mi experiencia, si me baso en lo que fue el menemismo en el año 89, yo todavía era más joven que ahora todavía, pero me llevó a esas circunstancias. Yo me acuerdo cuando fue el año 89, la nafta de un día para el otro aumentó un 500%, los servicios públicos, o sea que eran luz, gas y agua, hasta obras sanitarias se había disparado los precios y en esa época uno le alcanzaba a cobrar su sueldo, en mi caso de docente, alcanzaba a pagar las cosas y después el resto tenía que estar pidiendo plata para llegar a fin de mes o tarjeteando, cobraba y hacía un círculo que me llevaba. Después se estabilizó, después de un tiempo eso, y ya directamente con un sueldo, como los precios ya no aumentaban porque se habían disparado con anterioridad, y eso le permitió a Menem una reelección en el año, no solamente ganar en el 91, sino ganar en el 93 y ser reelecto en el año 95. Pero Lero, no era la misma, a ver, no era la misma Argentina, no era la misma cantidad de pobres que tenemos hoy, no, es diferente la situación, pienso yo, ¿eh? No era la misma Argentina, no era la misma situación desde ya, Menem era político, sabía cómo actuar, Milei no, pero yo pienso que si hay una estabilidad económica y la gente, hoy yo estoy esperando una respuesta de la gente que lo votó y mucha gente dice que entiende, que apuesta al sacrificio
directamente en esta situación que es insostenible en los sectores de menor poder adquisitivo, ¿no? Bueno, él aumentó en un porcentaje importante los planes sociales, o sea que el que va a poner en definitiva el esfuerzo es la clase media, por lo que yo entiendo. La Pero clase alta, yo la no, baja tampoco tanto. yo no sé, en la clase menor poder adquisitivo, yo no creo que haya puesto plata, no haya dado más planes. Dice que va a quitar la intermediación y creo que en los planes potenciar trabajo, Los aumenta. 10.000 pesos, es un kilo de carne. Igual que 10.000 pesos estaba pactado con el gobierno anterior, tengo entendido. Sí, pero es un kilo de carne. Cuando la carne aumentó, o no sé, pero yo iba a comprar 5.500 pesos a 8.300 el kilo de cuadril, ¿no? Yo directamente voy a comprar, o sea, un kilo de carne le está dando de aumento con una inflación que se ha disparado de más o menos, yo calculo que va a ser un 30% este mes. Se hablaba de que ya empezaron algún tipo de saqueos en algunos lugares muy aislados. Ya eran los últimos reportes, digamos. ¿Vos pensás que eso puede llegar a grande, puede llegar a crecer, puede llegar a afectar el gobierno de Javier Milei? Todo va a depender de las medidas que vaya tomando. Yo hasta ahora no tengo conocimiento de que haya habido saqueos. La vez pasada también estaban asustando con el tema de los saqueos, y no eran así, sino que fueron un hecho muy puntual y directamente organizados, ¿no? Pero ahora no, no creo. Todo va a depender conforme las medidas que vaya tomando, si va a atender los reclamos de la clase de menor poder adquisitivo y sobre todo de la clase media, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ley de alquileres? Hay un gran porcentaje de argentinos que alquila sin droga. Eso es un drama. No, son muchos amigos, conocidos que están alquilando, es algo que le quita el sueño a la gente. Por eso cuando quieren gobernar todo un escritorio sin conocer el territorio, sin caminar las calles, sin saber la realidad de la gente, el inquilino es una espada de Damocles que tiene todos los meses. Se acerca el fin de mes y ya entran con una angustia y no saben si al mes siguiente va a poder vivir en ese departamento, si se va a tener que ir, cada vez deteriorar más su vida, ¿no? Porque quiere decir, alquila hoy en el centro y después se va a ir a un barrio periférico y después va a pasar a la provincia y cada vez va a ir peor hasta que va a llegar un momento que se va a tener que ir a vivir con algún pariente o algo. No nos olvidemos que el actual canciller dijo que hay que compartir la vivienda, andar en bicicleta, ¿no? O sea, no les importa a la gente. Ese es el miedo ¿Qué es lo tengo que yo. más te asusta de este gobierno? Vos que decís que ya pasaste la época de Menem y, bueno, de alguna manera ya lo viviste. También hablaste, después pasaste la época de Néstor Kirchner, que fue, digamos, de algún tipo de bonanza para algún sector en la Argentina. ¿De este qué te afecta? ¿Qué te asusta? Asusta todo, o sea, no en lo particular por mí, ya tengo 57 años, no, en lo particular no tengo miedo a nada, pero sí me asusta, me da miedo el dolor de la gente, ¿no? El dolor de la gente y que no lo tengan en cuenta, lo quieran. Lo que pasó en Bahía Blanca es una tragedia, pero no solamente en Bahía Blanca, pasó en un montón de lugares más. Eh, la misma canciller dijo que los vecinos se pongan de acuerdo para hacer una cloaca y más o menos fue esto lo que están haciendo. Pónganse de acuerdo para arreglar algo. Fue una catástrofe lo que se vivió. Hay gente muerta, hay gente que perdió todo. Se necesitan colchones, se necesita agua, esa gente tiene que seguir viviendo y una insensibilidad total, ¿no? Y si no les alcanza para ¿Sensibilidad vivir, total de parte de quién? Porque el tengo gobierno entendido que, nacional, claro, el gobierno sobre nacional. todo el primer día, Ay, pero yo el tenía que hablar. gobernador estuvo, Defensa Civil de la provincia estuvo, me consta, el actual ministro de Seguridad estuvo, pero el gobierno nacional, ¿y cómo se va a hacer sin un gobierno nacional que socorra atrás cuando todas las provincias tienen un recurso ilimitado? Y encima el tema de la coparticipación, que la provincia de Buenos Aires aporta un 40% y recibe un 18 o 20%, es insostenible. Y más que dicen que van a recortar las ayudas del Tesoro Nacional, que no son dádivas, son verdaderamente a recomponer lo que las provincias han perdido en pos del gobierno nacional, ¿no? Ahora, Leo, vos me hiciste una comparación al principio, decías eh, que veías como que la posibilidad de que esto se parecía un poco a lo que fue la gestión de Menem. Y con respecto a la de la Rúa, porque también podemos comparar con esa parte de la Argentina que fue complicada desde el 2001. Sí, lo que pasa es que hay distinto. En el 2001 la inflación no se disparó. Yo recuerdo, bueno, la convertibilidad fue el corralito, o sea, se sostuvo la convertibilidad, que era insostenible ya, pero la inflación no fue el problema de de la caída de la Rúa. Los precios más o menos se mantuvieron, después sí, se salió de la convertibilidad de una forma
más o menos ordenada, con los bonos para levantar el corralito, pero hoy en día yo no veo ese escenario, yo lo veo peor, porque la inflación la estamos viendo, lo que sale llenar un tanque de nafta, que es el menor de los problemas, ¿no? Pero sí en los supermercados, en las carnicerías, en los alimentos, la gente está desesperada, están yendo a comprar y ni siquiera hay stock en los supermercados para lo que la gente está queriendo reclamar, ¿no? Ahora, volviendo a lo que es tu sector, que vos presentaste la renuncia, ¿por qué no te aceptaron todavía? Pasó. No, porque lleva todo un trámite, ¿no? Uno presenta la renuncia, la tiene que aceptar el gobernador, que la aceptará en corto tiempo, ¿no? Y ahí ya volvería a la actividad privada y sobre todo a mi actividad política, a mi militancia peronista de toda la vida. ¿Cómo pensás hacer? ¿Cómo piensan hacer los peronistas ahora en este momento complicado en el que la mayoría de las medidas están o se amenazan que se van a sacar por DNU? Bueno, ¿Qué es lo que piensan hacer con respecto a eso? yo en lo particular, hacer lo que hice desde el año 2015 al 2019, judicializando los temas, haciendo acciones de amparo, haciendo las denuncias penales que correspondan. Cuando se afectó el fútbol para todos, yo realicé amparos en su oportunidad, igual la justicia estaba toda cooptada, he efectuado denuncias penales, tanto contra Michetti con los bolsos de dinero que tenía en su casa, contra el ex ministro que había sido presidente de la sociedad rural. Yo directamente voy a actuar no solamente políticamente, sino judicialmente. Leo, se vienen en este momento muchos cambios para Argentina. ¿Cuál crees que es el próximo paso que va a dar? Va a hacer unos anuncios en breve económicos, ya dio algunos de los más importantes. ¿Cuáles crees que se vienen? Yo creo que va a hacer todo lo que dijo, va a derogar los derechos laborales, muchos de ellos se van a judicializar, ¿no? Porque también están los derechos adquiridos en el fuero laboral, por más que mi especialidad es penal, va a derogar todo lo que sea indemnizaciones por despido, va a flexibilizar un montón de cuestiones que hay que ver si judicialmente las puede lograr. Y yo pienso que está provocando una hiperinflación para directamente poder licuar los pasivos y después lanzar una convertibilidad como la hizo Menem, ¿no? Menem en ese momento de las 10.000 australes un peso, que lo equiparó a un dólar, y yo pienso que él más o menos va a querer hacerla en 1.000 y pico, una convertibilidad. Ese es. ¿Qué va a pasar, si bien lo tuyo tiene que ver con lo derecho, pero qué opinión tenés con respecto a dolarizar la economía argentina? Y el tema de qué va a pasar con el dólar blue, que hasta ahora está ahí, pero no sabemos cuándo se dispara. Dolarizar es una catástrofe, ¿no? Hay 3 países en el mundo, ¿no? que están dolarizados, entre ellos Ecuador. Ecuador dolarizó hace 25 años aproximadamente la economía y yo no la veo igual a Alemania, ¿no? Que es lo que ha dicho el actual presidente. No se va a poder hacer una dolarización, salvo que se licúe tanto el peso, que sea una convertibilidad enorme, es imposible hacerlo. Para dolarizar hoy se necesitan 20.000 millones de dólares, algo imposible. Si Estados Unidos llega a imprimir eso, genera una inflación enorme. Con lo cual, perdón, 120.000 millones de dólares para poder hacer una dolarización. No la veo factible, pero sí pienso que puede sacar una convertibilidad, como la que hizo Menem, ¿no? Bueno, pero Menem mantenía el peso argentino. Mantenía el peso, por eso hizo una convertibilidad. No es que dolarizó, Claro. sino que 10.000 australes los equiparó a un dólar y ese dólar valía un peso. Igual eso dura un tiempo, no dura, duró 10 años la convertibilidad cuando tendría que haber salido antes, ¿no? Esta situación decís vos que es peor que la que de la Rúa. ¿Por qué? Eh, Porque en la época de la Rúa no había una inflación galopante como sí lo está viendo ahora, Pero, a ¿no? ver, ¿qué es lo que hizo que de la Rúa se fuera de la manera tan brusca como se fue y tan mal como se fue? Mi opinión particular, no sé si la verdad, de la Rúa era una persona que no tomaba decisiones, ¿no? Y tenía que tomar decisiones. Uno puede hacer, equivocarse o no, lo que no puede hacer es no hacer nada, Claro. cuando ve que la situación está. Y de la Rúa no tomaba, la convertibilidad estaba muerta, se empecinó con Caballo, siguieron tomando medidas equivocadas en vez de solucionar, que empezó con Dualde. Cuando Dualde salió de la convertibilidad y más o menos empezó una reactivación que después, bueno, consolidó, estableció y engrandeció Néstor Kirchner. ¿Vos crees que la gente va a aguantar, Leo, estas medidas? A ver, convengamos que de acá a diciembre todavía siguen algunos con dinero en el bolsillo porque de alguna manera todavía los servicios, no, la suba de los servicios, perdón, la quita de subsidio de los servicios todavía se están manteniendo. ¿Qué va a pasar de enero a marzo? No, ¿Aguanta la gente con este nivel de vida que te vas al supermercado y 4 cosas son 8.000 pesos? no solamente eso, yo pienso que va a agravar, ahí es donde tengo miedo, porque la gente no puede pagar 700, 800 pesos un colectivo o un subterráneo. ¿Pero qué va Es, a pasar?
Bueno, ahí va a depender de lo de la voluntad de la gente. Yo no me puedo arrogar la representación de todo, pero va a ser insostenible. Yo no sé si la gente saldrá a la calle o no. Ese es mi miedo. Quiero que sean prudentes tanto el gobierno al tomar las medidas. La gente no es un Excel, no es una planilla. La gente come, respire, vive, quiere estar con sus hijos, quiere tener una vida, quiere poder organizarse. No quiere ser un número, una variable de ajuste. No, porque siempre decían que le iba a pagar la casta, pero hasta ahora la estamos pagando todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el sector más vulnerable para vos? Yo te dije mi opinión, para mí la clase media. ¿Para vos? No, la clase media y los asalariados. Uno cuando va a a los barrios carenciados, la gente ve la necesidad, no tienen trabajo en blanco, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, hacen changas. Y esas changas no les alcanza para poder comprar los alimentos básicos que necesitan, ¿no? La clase media, obvio que va a ser golpeada, pero la clase media va a ver cómo se acomoda, seguramente caiga de clase media un poco para abajo, pero la gente que no tiene nada, un plan social no es la solución, no lo va a ayudar puede paliar un poquito, pero si tenemos una inflación y creo que una de las medidas que dicen es que van a congelar el mismo presupuesto del año pasado, lo van a hacer una prórroga del presupuesto para este año. Bueno, eso va a ser insostenible con los índices de inflación que van a surgir o que están surgiendo ahora para enero y para febrero según la Ahora, proyección. esta visión, Leo, es muy personal tuya, ¿no? Yo trato siempre de preguntarle y que las personas tengan una opinión no basada en las planillas y en los datos, sino en lo que uno mismo piensa. ¿Qué te parece Milei a vos? ¿Es un CEO de Macri? ¿Es una persona que está tomando decisiones con una completa insensibilidad? ¿Es una persona que va en lo correcto? ¿Qué es lo que te No, qué sensación te da? es una incógnita. Primero es una incógnita. Lo vi dos veces en mi vida. Milei en canales de televisión, lo solé de una persona muy callada, no. Ahora me parece una incógnita porque no tiene experiencia política. Me parece que es un teórico de la economía sin conocer la realidad de las personas. De hecho, yo te conté lo que me salió un kilo de cuadril, lo que me salió ahora. Yo pienso que él no sabe ni siquiera lo que sale un kilo de carne en una carnicería o las verduras, etcétera, o un colectivo. No debe tener idea. Eh, Me parece una persona que se puede dejar influenciar por algunas personas, por otras no, porque tiene un carácter muy fuerte, pero en realidad no sé lo que quiere. Y lo que yo escucho de él no me cierra con la gente adentro, todo lo que él dice es con la gente afuera, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente me da miedo. Sí, todo lo que dice él, porque él a ver, hay una cosa que yo digo, en eso estoy como muy a favor de él, que él nos avisó desde un principio, o sea, él no es que mintió, dijo, no les voy a dar, él dijo desde un principio, se vienen ajustes, se vienen despidos, se viene un montón de situaciones complicadas, pero la gente lo votó igual, ¿por qué? Sí, pero también mintió, ¿eh? En parte de las campañas, en el debate presidencial, en el último, él dijo que no iba a hacer nada de eso y lo terminó haciendo. Lo mismo que Macri en el 2015. No íbamos a perder ningún derecho, los terminamos perdiendo casi La todos. casta iba a ser la política y el pueblo Él- supuestamente no iba a sufrir los... exacto. Él dijo que le iba a pagar las castas y no a la gente. Y después empezó a decir el Estado. Lo que pasa es que la gente no sabe que el Estado somos nosotros, son ellos también, ¿no? Al pensar que lo paga el Estado, piensan que es un funcionario público. Entonces, ¿por qué mintió? ¿O fue la inocencia de la gente? ¿O fue un voto odio? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Fue un O el voto. desconocimiento, que también es un factor importante. Es el desconocimiento, tampoco gobernamos bien a nivel nacional, sí el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí muchos intendentes que fueron reelectos, pero a nivel nacional no le pudimos solucionar la vida a la gente, ni siquiera estuvimos a la altura de lo que la gente necesitaba, y ¿Por eso qué? nos costó, y porque el presidente Fernández tuvo su idea sumamente equivocada, no se alejó un poco de la doctrina del peronismo, y no iban los precios automáticamente desmesurados durante el gobierno, nuestro gobierno. Tenemos que hacernos cargo de los errores también, ¿no? Nunca se contuvo los precios durante el Bueno, gobierno. tuvimos una pandemia de por medio también, ¿no? Sí, pero antes de la pandemia y poquito tiempo y después de la pandemia los precios aumentaban. La gente me lo decía, trabajaba porque había trabajo, pero el que trabajaba era pobre, algo que nunca pasó durante un gobierno peronista. Siempre el que ¿Te trabajaba. hubiese gustado, Leo, que Massa sea el presidente de los argentinos? Yo lo voté, sí, me hubiera gustado, no era mi candidato, ¿Quién era tu candidato? y mi candidato siempre va a ser Cristina Kirchner. No, pero bueno, al no La poder ser votaron ella mi todos, claro. candidato, ya se había retirado, entonces lo voté a Massa. Massa.
cualquiera era mejor que lo que estaba pasando ahora, ¿no? ¿Vos crees que más hubiese manejado diferente las cosas? Primero es político, ¿no? Sí, sí, es político, conoce el Estado, sabe las situaciones, recorre, conoce el territorio. O sea, sí hubiera actuado distinto. Bueno, de hecho pasó que después las elecciones le pidieron una evaluación del 100% y él más o menos hizo un 20%, pero enseguida sacó medidas paliativas, la devolución del IVA, ganancias, etcétera, que ahora parece que vamos a tener que pagar ganancias de vuelta, ¿no? Sí, Con lo sí. cual es un golpe más a la clase media y a los trabajadores. Axel Kicillof se habla de que tiene, bueno, tiene una muy buena carrera política. Es joven igual Axel, pero se habla de que podría llegar a ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Lo ves así o es muy prematuro hablar de eso? Es prematuro, pero yo lo apoyaría, ¿Lo no apoyarías? directamente, no solamente porque fui funcionario suyo, sino que vi lo que fue la provincia de Buenos Aires cuando él asumió en el 2019 y lo que convirtió la provincia de Buenos Aires. El escenario era espantoso en plena pandemia de la provincia, pensábamos que iba a colapsar, ¿no? Y sin embargo, en el tema de seguridad fue la inversión más grande que se hizo en la historia de la provincia, con los patrulleros, con la logística, hacia la policía y sobre todo la infraestructura en hospitales, edilicias, escolares, etcétera, fue maravilloso, por eso la gente lo votó y fue reelecto con un amplio margen de diferencia sobre la Sí, oposición, ¿no? sí, Cosa que en Nación no pasó. no pasa. Terrible. Bueno, vos sabés que este programa se llama Café sin filtro, ¿no? Y siempre la pregunta es, ¿con quién te tomarías un café? ¿Y qué se lo dirías? En este caso yo te pongo un personaje, Javier Milei, por ejemplo. ¿Te tomarías un café con Javier Milei? Sí, sí, tomaría ¿De un qué café hablarías con con él. él? ¿Qué le dirías? Le daría mi opinión, lo que él calculo que estará. ¿Crees que te va a escuchar? No, no, o sea, por ahí me escucha, pero no me va a hacer caso, no, en eso. Pero si pudiera elegir, elegiría tomar un café con Cristina Kirchner, ¿no? No, no estuviste cerca de ella como... No, sí, sí, y 3 veces estuve con ella charlando, Sí. me saqué una foto una vez y dos veces más saludándola, pero nunca tomando un café y hablando en demasía, ¿no? Igual es como más abierta que me parece, ¿no? Que Milei. Es como más abierta al diálogo, ¿o no? Eh, Sí, o sea, no, pero yo el día que le hablé y todo, se sacó una foto conmigo, me charló un rato, conocía porque yo en ese momento le había hecho la denuncia a Gabriela Michetti por los bolsos de dinero en la casa que nunca se investigó. Siempre que vamos a la justicia, todos los funcionarios del gobierno de Macri fueron absueltos y todos los compañeros que estuvieron hasta el 2015 gobernando, todos procesados y encarcelados, ¿no? Durante el gobierno. Para, porque es verdad, vos venís más de la rama del derecho, yo me voy con el escenario actual que tenemos, pero también vos estás muy involucrado con el tema de la justicia porque obviamente sos abogado. Me contaste recién esto, ¿hiciste una denuncia con respecto a los bolsos de qué? De Gabriela Michetti que tenía con dinero en la casa. En ese momento creo que eran 250.000 pesos y no sé, 15.000 dólares, 20.000 dólares que tenía en la casa que supuestamente eran de la fundación, pero ella los tenía en la casa. ¿Cuándo? No, no se podían comprar dólares porque estaba el cepo. Ella dice que era de la fundación, pero los tenía en la casa y encima se los robaron, ¿no? Lo que sí, nunca pudo justificar ese dinero. Fueron varios exfuncionarios de Macri a declarar y todos decían que esa plata la habían aportado en efectivo, cosa que está prohibido para las fundaciones porque tiene que ser bancarizada, ¿no? Sí. Pero ella tenía ese dinero que nunca pudo justificar y la sobreseyó el juez Lijo, que al día de hoy el juez Lijo le tomó declaración a Watt hace más de 4 años por la causa Correo y todavía ni siquiera resolvió si está procesado o no. Cuando a Cristina le tomaron 3 indagatorias en un día y le sacaron todos los procesamientos, le sacaron todos los procesamientos y tuvo que estar en juicio oral y hasta tiene sentencia. Tanta persecución con Cristina. ¿Y De la por qué justicia no? sobre todo. Porque no se subordinó, porque nunca se subordinó a lo que quería grupos económicos, grupos hegemónicos mediáticos, ya saben quiénes son, ¿no? Entonces no se subordinó, entonces le iban a hacer pagar, como Amado Vudú, como un montón de compañeras que yo los fui a visitar cuando estuvieron detenidos, ¿no? También de tener, Con está Debido estuviste también. con Debido también lo fui a visitar, bueno, compartimos en 2019 una campaña electoral, yo fui precandidato a jefe de gobierno de la ciudad y él a diputado nacional por la ¿Cómo está provincia. Debido ahora? Nosotros le habíamos hecho una nota. Claro, hace poco le mandé un mensaje, hablé, pero no lo vi últimamente. Primero por la pandemia, todo, pero de vez en cuando algún mensaje Pero está ya intercambiamos. alejado de alguna manera del conflicto judicial, ¿no? Sí, 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 Por ya sí. suerte. No, pero nunca va a dejar la política, Julio, con eso. Claro, no, me dijo, me había dicho eso. Yo en política sigo, me llamó mucho la atención. Mm. Bueno, entonces, eh,
cerrando un poco toda esta cuestión, vos me decías que te gusta Axel como futuro presidente de los argentinos y que de alguna manera también apoyarías si en el caso de que eso suceda. ¿Crees que eso puede llegar a suceder? Sí, sí, lo veo. ¿Lo ves como? Lo veo factible, ¿no? Falta mucho, cada 4 años, no sabemos qué va a pasar de acá a marzo o abril todavía, pero sin duda lo apoyaría. Muchísimas gracias, Leo. Ah, por favor, esa voz.